El tema que ahora nos concierne se llama funciones de alto orden. No necesitan usar nada de esto en el taller. Nada en el taller que van a entregar. Esto es información nueva para el nuevo taller. No es para el viejo taller, no para el que están dando. Si por alguna razón dicen, es que aquí puedo usar esto y lo entregan, está mal. No me interesa que utilicen funciones de alto orden en el diabetic. Solamente recursión con lo que están haciendo, no más. ¿De acuerdo? Entonces, no se adelanten a hacer cosas con esto de atrás, no. Así la vean la aplicación. ¿Sí? Si no la ven, pues mejor que no la vean, pero si la ven, digan, no, no lo hagan con esto. No necesitamos nada de esto para hacer el taller 1. Bien. Entonces, primero vamos a hablar de qué es eso de alto orden y luego vamos a hablar de cómo se expresa el alto orden en escala con tres tipos de expresiones. Entonces, los parámetros de las funciones típicamente son números, son strings, son cosas, pero resulta que no son solo números, también podrían ser funciones. Y ese es el fuerte de la programación funcional, que las funciones también son datos. No solo los números son datos, no solo las cadenas son datos, las funciones también son un dato. Entonces, como son un dato, también puede entrar como dato para una función. ¿Listo? Entonces, esa es la fuerza de la programación funcional. Entonces, frecuentemente el mismo patrón de programación se usa en diferentes funciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces uno llega, le dicen haga esto y lo hace. Y después le dicen haga esta otra cosa. Ah, yo ya había hecho eso. Ah, lo hago igual que como hice aquella cosa. Copia, pega, cambia algo y quedó igual. Porque el patrón es el mismo. El patrón para resolver el problema es el mismo. Entonces, cuando el patrón para resolver el problema es el mismo, el alto orden va a aparecer como natural para expresar esos patrones. Y entonces, expresar esos patrones como conceptos implica poder pasar funciones como parámetros. Los lenguajes de programación funcional tratan las funciones como valores también. Se les llaman valores de primera clase. No para hablar de, no de primera clase en las sociedades, sino no es que hay unas personas de primera o de segunda o cosas de estilo, sino que en el lenguaje de programación siempre se ha tratado las funciones como algo aparte. Al principio, sobre todo, era como una cosa especial. No, las funciones no son especiales, son tan especiales como los números o tan básicos como los números. Entonces se les llaman valores de primera clase. Las funciones que reciban funciones como parámetro, eso ya es una cosa. O que devuelvan funciones como respuesta, porque siempre las funciones devuelven un número, el máximo, el mínimo, el factorial, el no sé qué, pero también pueden devolver una función. Entonces, una función que devuelve una función se denomina función de alto orden. Una función que recibe como parámetro una función se denomina de alto orden. ¿Qué es lo que le hace el alto orden? Estamos acostumbrados a recibir números, datos que no son funciones. Cuando recibo un dato, una función que recibe una función, entonces digo que esa función es como de un orden superior, porque es una función que recibe funciones. O una función que devuelve funciones, no un número, no un dato que no es una función, entonces una función como diferente, vamos a llamar que eso es alto orden. ¿Listo? Porque recibe parámetros de un orden diferente al que estamos acostumbrados. Entonces este orden se llama funciones de alto orden. Ejemplo entonces con el que vamos a ilustrar el alto orden. De hecho, cuando vieron matemáticas discretas tal vez, o cuando vieron cálculo, les pusieron a calcular sumas, series, sucesiones, cosas de ese estilo, ¿cierto? Sucesiones han calculado, ¿cierto? Que sume todos los números de 1 hasta n, ¿sí? Entonces hay varias maneras de sumar los números de 1 hasta n. Por ejemplo, los números de 1 hasta 100, ¿cómo los sumarían? 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, hasta que llegó a 100, ¿cierto? O n por n más 1 sobre 2. Pero entonces, también a veces hay fórmulas, ¿cierto? Porque uno logró demostrar, esos cursos de sucesiones demostraban eso. Pero aquí lo que nos interesa es el proceso que uno haría. Le dicen, sume todos los números de 1 de A hasta B, entonces usted dice A más A más 1, más A más 2, A más 2. Le dicen, no, ahora sume los cuadrados. Yo también tiene otra fórmula por allá. Pero eso A cuadrado, más A más 1 al cuadrado, más A más 2 al cuadrado, más B al cuadrado. Bueno, sume los cuadrados, pero sáltese de A2, de 2 en 2.
A al cuadrado, A más 2 al cuadrado, A más 4 al cuadrado, Entonces, en todos estos tres programitas son muy parecidos. Uno los escribiría así en escala. La suma de todos los enteros entre A y B. Entonces, si A es mayor que B, ya no hay nada que sumar. Entonces da C, el neutro de la suma. Si no, sume el primero más la suma del resto, de A más 1 hasta B. Y eso me da la suma de todos. ¿Sí o no? La de los cuadrados la podría hacer así. Si A es mayor que B, da 0, no hay nada que sumar. Si no, entonces da A al cuadrado más la suma de los cuadrados del resto. Y la tercera la podría hacer así. Si A es mayor que B, da 0 porque no hay nada que sumar. Si no, da A, la tercera se llama suma alternada, más la suma del resto, pero desde A más 2 hasta B. O sea, me salto. Aquí no paso de A más 1 hasta B, sino de A más 2 hasta B, porque a más 1 no lo tengo que sumar. ¿De acuerdo? Esos tres programas, no sé si los tengo aquí, yo creo que los tengo aquí. No, eso aquí no. Aquí. Eso. Entonces aquí está. Entonces aquí está el de la suma de enteros, desde A hasta B. ¿Cierto? Y usted pues lo puede probar, suma enteros 1 a 100, 5050. Está bien. O la suma de los cuadrados. Pues suma cuadrados. Bueno, de 1 a 100 también si quieren, pero. $330 debe estar bien. O también está el de la suma alternada, que suma uno sí y uno no, uno sí y uno no. Pues suma alternada de cuadrados, suma alternada de cuadrados. Es esto, porque hay A por A. Bien. Todos estos casos, uno los podría matemáticamente abstraer como la suma desde I igual a hasta B de f de I para diferentes casos de f. En el primero sumaba la identidad, en el segundo sumaba al cuadrado y en el tercero sumo desde A hasta B, pero en pasos de A2. A más 2, A más pasos de A2. Entonces, puesto que eso se puede escribir así, entonces lo que queremos es ver cómo aprovechar eso, cómo aprovechar que estamos en programación funcional para ahorrarnos código, para, así como uno usa en programación orientada a objetos, la herencia para no reescribir código, para reutilizar código, aquí utilizamos las funciones de alto orden para reutilizar código también. Es como el paralelo con programación orientada a objetos. Voy a detener aquí, esta era la motivación